El mago del cine. El día de hoy hablaremos del padre de los efectos especiales, Georges Méliès, que fue sin duda un visionario de su tiempo, y a la fecha seguimos usando técnicas de su autoría. Su obra más emblemática fue El viaje a la luna de 1904, la cual se considera un hito en la historia del cine y marca las pautas de las narrativas combinando elementos propios de la ciencia ficción, surrealismo y un montaje complejo. Pero antes de puntualizar los aspectos de esta obra, se debe comentar la vida del autor. Fue en París el 8 de diciembre de 1861 que Georges Méliès nació como el heredero de una próspera industria de calzado. Desde joven mostró talento para el dibujo, así que fue enviado a Londres para seguir con sus estudios. No obstante, sus intereses se enfocaron al ilusionismo y comenzó a frecuentar el Epsom Hall, un teatro que presentaba diversos números siendo el acto del mago Jasper McCain el que por mucho llamó su atención. Estas experiencias marcaron el proceso creativo de Georges Méliès. Tiempo después, Méliès regresaría a París, donde por mandato de su padre se hace cargo de la industria zapatera. No obstante, al retirarse su padre, él se negó a continuar con el negocio familiar, así que tomó su parte de la herencia y compró el teatro Robert Houdin en 1888, un espacio que dedicó a la presentación de actos como la magia, la danza y música. Fue en diciembre de 1891 que los hermanos Lumière invitaron a Georges Méliès para contemplar su evento. El cinematógrafo Méliès quedó fascinado por el potencial de este tipo de tecnología y quiso comprarla. Sin embargo, sus intentos fueron infortunados. Fue después que pudo conseguir una máquina similar llamada Teatrographe, un proyecto de cine fabricado por Robert William Hall. Con este invento, Méliès logró filmar sus primeras películas, generando una pequeña fortuna, lo cual propició que Méliès consiguiera estudios cinematográficos en los alrededores de París. Poco después, intentó expandirse a los Estados Unidos, fundando una oficina en Nueva York y tratando de colocar su película El viaje a la luna en el gusto estadounidense. Afortunadamente terminó siendo un éxito de la época y la película pudo ser distribuida a granel. Sin embargo, no recibió regalías de la explotación y proyección de su película, ya que en ese entonces no existía el derecho a la propiedad en la industria cinematográfica, es decir, el copyright, ya que era una industria naciente, y el contexto internacional tampoco fue favorable, puesto que se suscitó la Primera Guerra Mundial y se requería más gasto y materiales en el frente de la batalla, así que eso provocó más pérdidas para el cineasta. En 1913 se retiró del cine tras pérdidas considerables, lo que lo obligaron a vender sus propiedades. Poco después montó numerosos espectáculos entre 1915 y 1923, pero no rindieron frutos, sumando el acoso de sus acreedores que declara en bancarrota. En 1925, tras contraer nupcias con la actriz Jane Gauzy, se instaló en una vida modesta atendiendo un kiosco de juguetes en la estación Montmartre del metro parisino. Tiempo después fue reconocido por Jean Dufault, director de cine del jornal, el cual promovió y expuso el trabajo de Méliès, lo cual culminó en una gala en su honor, celebrada en 1929 en la sala Playdill, y de hecho tiempo después, en 1931, fue reconocido con la Legión de Honor por toda su trayectoria. Méliès murió en París el 21 de enero de 1938 en el Hospital Léopold Delin y sus restos hoy descansan en el cementerio de Père Lachaise. Ahora sigue la ficha técnica. El viaje a la luna fue la primera gran producción de la historia, filmada en el año 1902 con escenografía y decorados tridimensionales, a la par de todo tipo de montajes como maquetas, sobreimpresiones, explosiones controladas, desapariciones por pasos de manivela y efectos de luz que cambiaron la perspectiva del uso de efectos especiales en las películas para cine. Por otro lado, la trama de la película toma inspiración en diferentes fuentes, como la novela De la Tierra a la Luna de Julio Verne y Los primeros hombres en la Luna de Arthur C. Wells. Cabe resaltar que Méliès interpreta al profesor Barben Pulis, astrónomo que lidera la expedición lunar, y de hecho se sabe que actuó en al menos 300 de sus 500 películas. La película narra la aventura de un grupo de astrónomos que viajan a la Luna en una cápsula impulsada por caminos, exploran la superficie del satélite y escapan de un grupo de hombres subterráneos llamados selenitas, habitantes lunares, y después de conflictos, los astronautas
astronautas pueden regresar a la Tierra con un excelente atractivo, y es como celebran y festejan la llegada de sus primas. La obra fue bien recibida y de hecho fue un éxito en toda Francia, siendo proyectada ininterrumpidamente durante varios meses en el Olympia de París. Sin embargo, ahí no se permitió elegir la película en los Estados Unidos, sino que lo hicieron Lubin, Selig y Edison, entre otros muchos más, que compraron copias del material original y la proyectaron junto al resto de familias. Actualmente la película es un referente de la historia del cine, y la escena icónica del aterrizaje en el ojo de la luna es un referente de los inicios de los efectos especiales y el uso de montajes en una película. Hola, muy buena tarde. En la ficha técnica vamos a hablar de la película y cómo se divide en sus aspectos generales. La película consta de 11 secuencias, lo que equivale a 11 escenas, y está filmada en un plano general, como si fuera el teatro, en la cual se puede ver muy bien lo que pasa o se retrata en la escena. La película consta de 14 minutos con 12 segundos si se transmite a una velocidad de 16 fotogramas por segundo. El costo de la producción fue de 10.000 francos, una suma bastante grande en la época. También duró 3 meses de rodaje y fue en un estudio especializado con mecanismos y manivelas de elevación. Otro aspecto importante de resaltar fueron los efectos especiales que el mismo Georges Méliès desarrolló. Un ejemplo de esto es la escena icónica del empotraje de la cápsula en el ojo de la luna, que se logró a través de un método que él propuso, en el cual el actor era impulsado hacia la cámara, dando ese efecto como de golpe. Finalmente, podemos decir que Georges Méliès fue el padre de los efectos especiales, también conocido como el mago de los efectos especiales, ya que su legado se sigue viendo en las películas de hoy en día a través de muchos de sus procesos que seguimos usando en las producciones y montajes en el cine actual, y que su legado va a vivir con nosotros y en el cine para siempre.